Hola a todos, bienvenidos a este episodio, nuevo episodio de Out of the Office. Bueno, ya saben que este es el espacio en el que nos encontramos constantemente para poder conversar un poco más sobre aquellas experiencias, aciertos, desaciertos que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida laboral, personal. Y bueno, jóvenes como tú y yo, trabajadores, emprendedores, tomemos ese espacio para hacer una conversación lo más amena posible y conocer un poquito más, quizá algunos tips o hacks del día a día de nuestras vidas laborales o personales. Entonces, hoy traemos un tema que consideramos de bastante interés y mucha influencia, especialmente en esa generación actual, relacionado con el síndrome del impostor. Para ello, hoy vamos a sumergirnos un poco de fondo en este tema que bien sabemos y hemos escuchado, visto en redes sociales y demás, que afecta hoy día a muchas personas, especialmente a la hora de emprender nuevos proyectos, por ejemplo, recibir reconocimiento por un logro cumplido, esa sensación de no merezco este reconocimiento, o logré esto, pero no me siento realizado, o quizás la inseguridad de iniciar una actividad nueva y creer que no vamos a dar la talla. ¿Te suenan familiares estas situaciones? Pues quédate con nosotros porque hoy vamos a conversar de cómo esto nos ha ido afectando y lo más importante es cómo podemos combatirlo. Y el día de hoy me acompaña nuestra psicóloga de confianza de siempre, Natalie. ¿Qué más, Natalie? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Walter, bueno, por acá todo muy bien, nuevamente muy contenta pues de poder compartir este espacio y conversar sobre este tema que sé que muchos se pueden sentir identificados. Creo que el síndrome del impostor es un fenómeno por el que todos en alguna vez hemos pasado en nuestra vida. Exactamente. Y bueno, para los que nos ven por primera vez, los invitamos a ver, a chequear un poquito en nuestro canal, un poco más algunos temas que hemos ido tocando, finanzas personales, un poco sobre tipos de liderazgo, más que todo temas diversos, ¿sí? Que pueden tener esa conexión persona-ámbito laboral y que esperamos sea de mucha influencia para ustedes. Si no me conocen, la primera vez que me ven, quien les habla es Walter, su fiel anfitrión de siempre en este espacio, en conjunto con, bien, ya escucharon a Natalie, y quienes vamos a estar trayendo siempre a colación algunos temitas que pueden ser de sumo interés para su vida personal. Entonces, Nat, me gustaría iniciar pues entendiendo un poco más de fondo qué es esto del síndrome del impostor y creo que quizá tú en tu ámbito profesional lo has identificado un poquito más quizá, pero ¿qué traemos a colación sobre este tema de su definición conceptualmente qué representa? Listo. Bueno, inicialmente contar que el hecho de que se llame síndrome del impostor no quiere decir que sea realmente un síndrome relacionándolo específicamente con un trastorno o una enfermedad. De hecho, es un término psicológico, ¿sí? Pero se le conoce como síndrome del impostor o también como fenómeno del impostor. Está relacionado con algunas frases como no tengo talento, no soy suficiente, todos van a pensar que soy un fraude, ¿sí? Está relacionado inicialmente con este tipo de frases que posiblemente una persona que tenga el síndrome del impostor, pues ha podido decírselo a sí mismo. Entonces, para definirlo, este es un fenómeno que se caracteriza por la sensación de que nuestros logros no son por nuestros méritos, es decir, que se deben a la suerte, no a nuestras capacidades, no a nuestros esfuerzos o a nuestras habilidades. Básicamente nos sentimos unos impostores y creemos que en cualquier momento alguna persona se puede dar cuenta de que somos unos impostores, unos farsantes. Entonces, esto es el síndrome del impostor. De hecho, me gustaría compartirles dos frases que creo que también lo pueden ejemplificar muchísimo mejor. Adelante. Una de ellas es, la exagerada estima que se le tiene al trabajo que he hecho en mi vida me hace sentir muy inquieto. Me siento tentado a pensar en mí mismo como un estafador involuntario.
Esa es la primera frase. Esta frase fue dicha por Albert Einstein. Bueno, si lo pronuncio mal, me disculpo, pero bueno, fue pronunciada por este científico que hizo un aporte gigantísimo a la oportunidad, al mundo. Y aún así, pues él se sintió como un estafador. No logra aceptar que su trabajo fue tan importante que tuvo un impacto mundial. Les voy a Vale. compartir otra frase. Tengo un sentimiento de inconformidad hacia mí. A veces pienso, la gente se va a dar cuenta que soy un fraude total. No merezco nada de lo que logré. Esto lo dijo Emma Watson en una entrevista. Emma Watson, que es una gran actriz con gran reconocimiento, en algún momento también se sintió una impostora. Fíjate que como personas de alto intelecto, en cada uno en su mundo, arte, ciencias y demás, han vivido esto y creo que los psicólogos lo consideran un fenómeno, ¿sí? Eh, que a raíz de la naturaleza humana es casi que inevitable, está ahí con nosotros, pero cada quien decide cómo sobrellevarlo en su vida. Y mira que es curioso que una persona tan talentosa e inteligente como Albert Einstein eh, pase por esa situación y me imagino pues la complejidad de lo que él dirigía, de entender conceptos abstractos, matemáticos, físicos, cuánticos, no era sencilla y aún así él logró descifrar muchas cosas. Yo creo que el querer descifrar cosas, bueno, a veces pasa sin saberlo, ¿cierto? Pero el buscar solucionar un problema, una situación, sea a través de la matemática o tu día a día en general, conlleva que pasemos por ese cuestionamiento de estoy siguiendo el camino idóneo, me va a llevar al éxito o me va a llevar a algo importante, algo bueno, a un descubrimiento adecuado, idóneo, o estoy perdiendo el tiempo. Yo creo que son el tipo de dudas que es normal que nos planteemos, y no, o hago la corrección, no por el hecho la aclaración, perdón, no por el hecho de plantearnos estas dudas, es que ya tenemos el síndrome del impostor, somos impostores, no, sino que son dudas que te ayudan a maximizar esa capacidad de autorresponderte. Es como, hey, estoy planteándome la inquietud en mi cabeza y estoy tratando de consultar conmigo mismo porque ahorita yo soy mi propio experto y yo soy el que puede resolver esa duda internamente. Comienzo a plantearme las dudas, pueden ser objeto de debate, pero soy yo el que decide si las dilato, si me quedo bloqueado, estancado, o si simplemente planteo soluciones. Es ahí donde tenemos esa capacidad de resiliencia, sacamos a flote esas funciones ejecutivas que tenemos nosotros, los seres humanos, y son los que podemos tomar influencia para poder llevar a la acción una alternativa, una solución ante un cuestionamiento que tenemos. Mira que hasta Emma Watson, dijiste, ¿cierto? Que es una actriz súper full reconocida, y que pase por este tipo de cuestionamientos es totalmente normal cuando los ojos del mundo están en ella, cuando estás en un proyecto audiovisual o algo por el estilo, tu mente decide si quieres cumplir tus propias expectativas como joven talentoso que sabes que eres, como actor en general, o decidir cumplir las expectativas del mundo. Y no podemos cumplir las expectativas del mundo, sabiendo que cada cabeza es un mundo. De hecho, ahí el dilema de la vida. Entonces, es interesante cómo personas tan influyentes en el mundo en general tienen este tipo de situaciones y nos hacen ver que no estamos solos de cierta manera en esto, que también nosotros pasamos por esta mini crisis a veces de cuestionarnos muchas cosas que hacemos. Sí, correcto. Realmente pues no solo nos pasa a nosotros los mortales, sino que incluso personas también famosas que son reconocidas mundialmente, pues también les puede suceder. Entonces, efectivamente, no estamos solos en esto. Natalie, de igual manera me gustaría agregar a estas frases célebres que pues, has mencionado, una que creo yo debería ser fundamental incluir acá es el tema desde cuando nació incluso el concepto de síndrome del impostor, y me voy a remontar por allá como a los 70, finales de los 70,
donde dos psicólogas influyentes en el tema digamos, hicieron referencia por primera vez a eso del síndrome del impostor, conocidas como la doctora Paulina Rose Clens y Susan Inés, promotoras de este tema, han puesto o han traído a colación también sus experiencias y basado en experiencia, en esos análisis, experimento de cómo se etiquetó eso en lo que viene a ser un fenómeno, ¿sí? Más que un síndrome, para aclararlo, porque es quizá bien conocido como, bueno, o mal conocido como síndrome del impostor, pero se etiqueta más como un fenómeno del impostor. Entonces, la doctora Clance, que fue una de esas influyentes, ella creció como la más joven de sus 6 hermanos, y a pesar de que tenían bastantes triunfos, particularmente ella, digamos que eh, académicamente le iba muy bien, lidió con siempre una constante duda de sí misma, eh, y se convencía de que ya reprobé un examen, eh, probablemente no me fue bien en esto otro. Y mira que cuando ya llegó a su etapa madura, a su adultez, eh, comenzó a enseñar y se volvió casi que su línea de vida, al punto de que compartió muchas historias, fue muy influyente y como tutora o docente resonó en muchos de sus estudiantes. Entonces, es un caso que me quería citar y me pareció importante tenerlo en cuenta, especialmente de quienes promovieron el concepto de síndrome del impostor. Entonces, para tener en cuenta cómo, independientemente de en qué etapa, en qué profesión, en qué momento de tu vida te encuentres, surgen estos conflictos internos. Pero De bueno, nada, hecho, ¿sí? ujú, No, eso, solamente eso. Adelante. listo. Quería decirte que, de hecho, acabas de mencionar una de las causas del síndrome del impostor y son precisamente estas dinámicas familiares disfuncionales. Por ejemplo, cuando en una familia son 2 o 3 hijos y hay un hijo que académicamente resalta, normalmente tiende a ser el punto de comparación. ¿Por qué no eres más como tu hermano? Tu hermano saca muy buenas notas, ¿por qué no puedes sacar tan buenas notas como tu hermano? Tu hermano es muy bueno en matemáticas, ¿por qué no puedes ser también tú muy bueno en matemáticas? Entonces, esa comparación, esa dinámica de comparar hermanos a nivel de rendimiento académico o a nivel del rendimiento en alguna actividad personal, lo que hace es crearnos inseguridades y luego no poder aceptar nuestros logros, no poder creer que esos méritos que tenemos realmente es porque tenemos unas capacidades o unas habilidades que nos pueden llevar al éxito. Entonces, esa es una de las causas y me gustaría pues aprovechar el espacio también para mencionar dos causas más que también son importantes. Esto pues nos puede ayudar a identificar esa razón de ser de por qué hoy en día yo puedo estar sintiéndome así o por qué me puedo estar sintiendo como un impostor. Otra causa son los estereotipos de género. En todos los estudios o en la mayoría de los estudios científicos que se han hecho sobre este tema, quienes más sufrimos del síndrome del impostor somos las mujeres. Precisamente porque sobre nosotros hay unos estereotipos relacionados a la forma como debemos vernos físicamente, estéticamente, la forma como debemos hablar, cómo debemos actuar, los logros que debemos cumplir a nivel de cumplir un rol femenino en una familia. Entonces, todos estos estereotipos hacen que sobre nosotras las mujeres recaigan una especie de cargas que luego nos es difícil manejar. Yo Entonces, creo estos que, estereotipos también tienen un peso importante. qué pena te interrumpo ahí, yo creo que también hay un peso histórico en el tema del género, ¿no? Porque Sí, tengamos en cuenta que la mujer tuvo siempre esa etiqueta como de, en algún punto de la historia, como un objeto o como tenía deberes limitados, ¿cierto? Tenía sí, pocas responsabilidades, digamos,
estaban marginadas de una u otra forma, lo que creo que a día de hoy sigue teniendo consecuencias, secuelas, porque el papel de la mujer ha tenido mayor influencia en este último siglo por el hecho de que han surgido normas políticas, digamos, el pensamiento ha ido evolucionando un poco y se ha ido aceptando, digamos, el papel de ella en muchos roles hoy día, incluso en la empresa. Pero creo que todavía se ha heredado mucho de eso del pasado por parte de los abuelos, bisabuelos y demás, que llevan a los hijos y a los nietos a seguir como que ese pensamiento de que de cierta manera la mujer aún tiene ciertas limitaciones. Y eso creo que es lo que más siembra la duda, ese peso histórico y esas acciones como que se han vuelto consecuencia del papel de la mujer hoy día. Y hoy día, de hecho, la mujer sigue luchando por destacarse, por ejemplo, en el mundo laboral o en el mundo empresarial. Creo que claramente pues hay muchas mujeres que tienen todas las cualidades pues para poder ser mujeres exitosas en estos entornos, pero a veces pueden verse un poquito opacadas por los hombres, ¿sí? Digamos que muchas veces las caras que más resaltan son precisamente pues la de los hombres, empresarios exitosos y demás, y de pronto pues a veces la mujer puede sentir también un poquito como esa presión de también ser capaz de demostrar que puede ser igual de buena, igual de exitosa. Total, totalmente. No sé, de pronto también te puede traer a colación el caso particular de las redes sociales como otro factor influyente de las autoexigencias, o sea, el vivir comparándonos. Vemos gente en TikTok, en Instagram, tienen la vida lujosa, los supercarros, estos gurús financieros que te dicen de pronto, hey, el éxito es así, asado, pero no, eso depende Y mucho de son nosotros. millonarios en un mes. Son supuestamente millonarios, sí. Sí, Eh, correcto. Las Fíjate, redes sociales realmente nos han puesto una vara muy alta. Si bien sabemos que lo que vemos en redes sociales no siempre es cierto, muchas veces es nuestro punto de comparación y a partir de allí es que nos vamos a plantear unas exigencias de por qué si esta persona puede, por qué yo no. Pongamos el ejemplo con un emprendimiento. De pronto vamos a ver influencers en redes sociales que en poco tiempo lograron hacer crecer un negocio y ese es tu punto de partida y ese es tu ejemplo a seguir. Luego cuando te vas a la realidad te das cuenta que pues es totalmente distinto, que es una actividad pues que va a tomar muchísimo más tiempo y bueno, digamos que allí se nos viene todo abajo. Entonces sí hay una relación muy grande entre nuestras autoexigencias y lo que vemos en las redes sociales, que muchas veces es un ejemplo a seguir o ese punto de partida que tenemos para hacer cosas que queremos lograr. y tenemos una infinidad de cosas en las redes sociales que es lo que más mantiene sobreestimulado a los jóvenes de hoy día, incluso adultos mayores, que digamos no tienen más en su día a día que hacer, o el Sí. propio abuelo que está pensionado y está viendo todo el TikTok, o el joven universitario que tiene que estudiar para la próxima evaluación, el próximo parcial y te tiraste 3 horas ahí en TikTok o viendo Reels en Instagram y no te diste cuenta. Pero es ahí donde yo aconsejo y tener muy presente que, a ver, no voy a mentirle, yo creo que Natalie, tú, yo y muchos nos quedamos ahí un buen rato scrolleando, viendo y no sé, riéndonos un rato, viendo cosas, liberando dopamina ahí a diestra y siniestra, pero el punto es cómo decido yo limitar esto y pues digamos que qué tipo de contenido influye más en mí, porque estamos tan abiertos a ver muchas cosas y hoy las redes sociales han encontrado el palito para tenernos allá atentos, eh, viendo, buscando, nos dan esos microplacebos de energía, de felicidad, de que puedo ver algo en menos de 30 segundos y puedo pasar hacia el siguiente contenido y estoy saturado, sobreestimulado, como lo he dicho. Entonces, yo creo que esta apertura a muchos caminos en los que nos genera o influye mucho en esa autoexigencia de, oye, y si yo pudiera hacer esto también, oye, ella tiene esto y yo no, y así, entonces vivimos como en esa constante lidia. Anécdotas
personales. Pero bueno, Nat, a mí me gustaría, si te parece, plantear un interrogante, ¿sí? Y me gustaría también ver tu perspectiva al respecto. No sé si recuerdas alguna situación específica en la que el síndrome del impostor se te haya impedido, perdón, reconocer un logro eh, o de pronto tomar una oportunidad importante porque pues, no creías en ti, no estabas segura. No sé, cuéntame de pronto qué fue lo que pasó y sentiste en ese momento y cómo pudiste haber reaccionado a la situación. Listo, claro que sí. Bueno, también para dar un poco de contexto, yo trabajo en el área de selección de personal y básicamente mi trabajo diario consiste en realizar entrevistas para las diferentes posiciones laborales que yo manejo en el trabajo. ¿Listo? Entonces, partiendo de allí, tuve un empleo en el que tenía ofertas laborales de todo tipo, vacantes, perfiles laborales de todo tipo, desde un operario de montacargas hasta un gerente de una empresa. ¿Listo? En general, pues hay muchos cargos que son pues muy fáciles de conseguir. Realmente se consiguen muy muy rápido y son vacantes que se pueden cerrar o procesos que se pueden cerrar muy rápido. Pero hay otros más complejos, como les que le mencionaba, de pronto un gerente para alguna empresa en particular, pues son un poco más difíciles. O hay cargos también, por ejemplo, los comerciales, que yo siento que son como mi talón de Aquiles, por decirlo así. Entonces recuerdo que en uno de esos empleos tuve un comercial específicamente para el sector logístico. Y la primera vez que tomé el perfil, pues dije, creo que esto puede ser fácil. Y voy a tomar este ejemplo en específico, pero realmente me ha pasado o me pasó con varios cargos, varios perfiles distintos. Entonces, eran estos cargos donde era difícil buscarlos, pero cuando finalmente lo encontraba y ese proceso se lograba cerrar y esa vacante se podría, pues podía estar ocupada ya por alguna persona, yo no me lo creía. Yo decía, esta vaina fue suerte porque esta vaina es muy difícil. Sí, pasa. Pese a mi esfuerzo, no, eso fue suerte. Eso fue que de casualidad encontré a una persona pues que quería trabajar. Todo el proceso de contratación se dio y se cerró la vacante. Entonces me costaba creerlo, porque era difícil, me tomaba tiempo extra buscar a personas para ocupar ese perfil, personas que fueran alineadas a ese perfil, y luego yo no me lo creía. Incluso en el trabajo me decían, Natalie, muy bien, pudiste cerrar esta vacante, fue difícil, pero la cerraste. Pero yo Claro. decía, marica, esto fue suerte, o sea, esto no fue porque yo me esforcé, esto no fue porque yo la di todo. Y simplemente pues yo atribuía ese éxito a cualquier otra cosa menos realmente pues a mi mérito. Y si yo soy objetiva, realmente era algo que yo trabajaba muchísimo. Y como te digo, no solo me pasó con esas vacantes comerciales, sino que me ha pasado, por ejemplo, con gerentes de hoteles que les piden saber inglés, que les piden tener algunos cursos específicos, algunas habilidades específicas que yo debo evaluar en entrevista. Y resulta que rápidamente se cierra la vacante. Y yo, marica, pero es que yo siento que de pronto esos candidatos no eran los mejores, de pronto pudo haber conseguido algo mejor y no me lo creía. Entonces allí salía esa impostora a decirme que ese éxito o ese logro que yo tenía no era realmente por mi esfuerzo y me costaba creérmelo. Incluso hoy creo que eventualmente me pasa, pero ya soy un poco más consciente de ello. Vale, el relato ha representado muchas cosas. Me sentí identificado en muchas partes, la verdad, especialmente con el tema de la típica frase, esto es suerte, esto es el destino que está obrando a favor mío y tal. Bueno, cada quien crea su manera en cómo son las condiciones de su entorno y qué es lo que lo lleva al éxito, no. Pero yo creo que una gran parte pondera en la acción y reacción, hablando de teorías físicas y científicos. Eh, Toda acción tiene una consecuencia y estos éxitos son consecuencia de tus actos. Al fin y al cabo, como
Habrá dicho alguna vez algún filósofo, yo soy yo y mis consecuencias. ¿Sí? Entonces, yo considero que es de suma influencia cuando nos empezamos a creer como que, oye, si a lo mejor no fue suerte, si a lo mejor pues, no es como que la suerte exista, es un concepto que es un constructo humano al fin y al cabo. Yo creo que O capaz y sí, pero igual no es meritar no, nuestro no, o esfuerzo. sea, si hubo de pronto un tema probabilístico que pues, se dio a nuestro favor, claro, nosotros no controlamos al fin y al cabo todas las variables, pero date digamos, dentro de ese globo de 50 variables que tuvieron que darse de manera idónea para que funcionara o se llevara al éxito, y tú eras una, sin esa una no funcionaba. Es como que la cadena sin su eslabón pues, se rompe y no hay nada, no hay cadena, no hay conducto. Entonces, creo que me gusta mucho esa analogía porque si tú eres parte de esa cadena de posibilidades, parte de ese conducto, pues no estar tú influye en que no llegues al éxito de cierta forma o no se cumpla ese objetivo que se espera. Y gracias Natalie por haber influido. Y de pronto es algo que ya pasó, pero pues se agradece incluso desde ahora, al futuro, a la Natalie del pasado porque te llevó al quien eres hoy día, al éxito que tienes hoy y a todo lo que has crecido laboralmente. Entonces, a mí sí me gustaría de pronto, Natalie, en mi caso, pues como referenciando un poco en apertura a la pregunta que planteaba, es que sí me ha pasado igual, sí, me ha pasado igual y bueno, yo soy ingeniero también para dar algo de contexto, ingeniero industrial. Sé que muchos dirán, no la ingeniería más difícil ni nada, pero que va, o sea, al fin y al cabo, no es de cuál sea más fácil o más difícil, tampoco voy a generarme el autosaboteo de que soy ingeniero industrial, entonces me tocó lo más sencillo, no, sino que se ha creado de pronto un constructo de que hay ingeniería pues, que tiene cierta complejidad y a lo mejor sí, hay otras que requieren más tecnicismo en ciertos aspectos, pero yo creo que cada quien decide colocarle su nivel de complejidad a las cosas, cada quien decide la dedicación para lo que quiere. Estoy seguro que independientemente de la ingeniería que estemos aplicando o cursando, nos vamos a encontrar con situaciones y retos que nos van a partir la cabeza en dos o en mil partes. Y es ahí donde tenemos que nosotros tomar la decisión idónea, reaccionar rápido. Y a mí me ha tocado reaccionar rápido en mi entorno laboral y personal. Yo trabajo mucho en proyectos y en proyectos es decide ahora o nunca que se cae el proyecto o no va a funcionar si no tomamos cartas en el asunto. Es ahí donde tenemos que tener como líderes, como gestores, la determinación suficiente para ponernos los pantalones, darnos dos cachetadas, mirarnos al espejo y decir, soy yo el que tiene las riendas de esto. Al principio me costó mucho y yo creo que parte del aprendizaje fue pasar por esa situación, de no sentirme seguro, de dudar, de hasta autosabotearme, pensando que no lo estaba haciendo bien. Probablemente muchas cosas no las hice bien, pero a ver, ¿quién las hace bien al principio? A no ser que tengas el don o seas un súper dotado en cierto aspecto, pero o sea, el punto es que hasta los grandes se equivocan y surgen conflictos y pues terminamos cayendo en la situación de se me cayó el proyecto, no estoy cumpliendo, pero ya pasé por esto, tengo una lección aprendida, cómo llevo a cabo las mejoras ahora, porque ya sé cómo fracasé, conocí una y mil maneras para fracasar. Ahora podría considerarme un experto porque ya sé cómo fracasar. Entonces entra el ciclo de, incluso como tutor o mentor, cuando veo un pasante, cuando veo a alguien que ocupó mi antiguo puesto, me pongo en su lugar y le ayudo y le colaboro y le digo, oye, sé por lo que estás pasando, lo estás haciendo bien, ¿sí? A ver, hay que corregir, claro está, pero, hey, no es grave, ¿sí? Ahí podemos tomar cartas en el asunto, podemos hablarlo, podemos llegar a un consenso para que avancemos, ¿sí? Dar un consejo, un tip a la persona, obviamente está en la persona escuchar o no, pero pues el punto es que cuando ya he pasado por ciertas cosas y entiendo el sentir humano y soy muy sensible en ese aspecto, me tomo el tiempo y pongo a disposición mi
mi don de enseñar, de ayudar, ¿sí? De apoyar, porque sé por lo que ha pasado, por lo que está pasando esa persona, porque yo lo pasé. Entonces, en conclusión, me ha convertido, creo yo, en un buen maestro, con todos mis defectos, virtudes y defectos, pero siento que he sido y puedo ser un buen maestro, ¿sí? Dejando de lado esos pensamientos negativos en los que me he planteado, ¿será que soy un buen tutor, un buen maestro? Lo averiguaremos. Bueno, creo que tu anécdota también se relaciona mucho con la que ya mencionábamos de los estereotipos. Hay estereotipos respecto a o alrededor de las carreras de ingenierías. Y si bien es cierto que pueden haber algunas que van a requerir de pronto un nivel de dificultad un poco más alto, eso Sí, digamos no nos da como el derecho de desmeritar a las que en teoría nos parecen más fáciles o más sencillas. Entonces, precisamente esos estereotipos alrededor de carreras como la carrera de ingeniería industrial puede hacer que salga a flote ese impostor que te diga, pero es que yo escogí una carrera que de pronto no era tan difícil, no era tan compleja, o de pronto escogí una carrera que no me va a permitir hacer cosas grandes y nos vamos a limitar a arriesgarnos a hacer cosas nuevas, arriesgarnos a incluirnos a un nuevo proyecto. Entonces, creo que también a veces hay que identificar esos estereotipos que están detrás de nuestras creencias que hacen que salga a flote ese impostor y luego pues no podamos hacer cosas nuevas o no nos arriesguemos a tener más logros en lo que pues ya estamos haciendo. Entonces, también identificar cómo esa posible causa nos puede ayudar mucho como empezar a mirar cómo podemos combatir a ese impostor que a veces nos habla como una vocecita, como eso que a veces vemos en las caricaturas, que nos dice como puras cosas negativas. Entonces, me alegra mucho que nos hayas compartido tu anécdota. Posiblemente pues muchas personas se identifican y bueno, allí empezar como a mirar esa parte también. claro, vale, no, para mí siempre, o sea, contar todas esas cosas que le sirva a alguien como de referencia, sí, o sentir que pues, y creo que es parte del propósito de este podcast es hacer ver que es algo común, es algo que enfrentamos muchos casi que a diario. La intención es cómo mitigarlo, cómo reconocerlo, sí, y seguir adelante. Tips y recomendaciones. ¿Qué de pronto recomendaciones o hábitos si has tomado tú como referencia o han sido de mayor influencia en tu camino a ir contrarrestando ese impostor? Listo, es decir, como pensar en hábitos y estrategias para empezar a Sí, desenmascarar y deshacernos de ese exacto. impostor. Vale, claro que sí. Antes de responder de manera un poco más directa a tu pregunta, me gustaría hacer una pequeña distinción. Mm, y va relacionada a qué pasa cuando nos sentimos impostores. Acá siempre vemos las cosas también por el lado positivo. No siempre todo tiene que ser completamente negativo, para que pues no nos asustemos y no pensemos como que, uff, estoy pasando por esta situación y es muy difícil y me voy a quedar con esto toda la vida. No. Entonces, hay, digamos que vamos a dividirlo como en dos niveles, ¿sí? Para que sea pues un poco más clara y un poco más diferenciadora ambas situaciones. Entonces podemos decir que tenemos el nivel uno, que es ese síndrome de impostor que sentimos cuando estamos haciendo una actividad nueva, ¿sí? Entonces de pronto podemos sentir que nos podemos equivocar, podemos sentir que es algo que no va a funcionar y la sensación más normal del mundo es sentirnos impostores, entre comillas, cuando iniciamos un proyecto o hacemos algo por primera vez. Vamos de pronto a ver el vaso siempre medio vacío, ¿sí? No lo vamos a ver medio lleno, sino medio vacío. Y normalmente con la experiencia y con el pasar del tiempo, nos damos cuenta que las cosas realmente sí van bien y ese impostor desaparece. ¿Listo? Okay. Entonces, es una situación que puede ser común y que pues nos puede suceder. Ahora hablemos del nivel 2 y es ese que se va perpetuando con el tiempo. Es decir, cuando ese impostor nos acompaña en todas las actividades que hacemos, incluso pues en las actividades cotidianas.
Entonces lo podemos relacionar, por ejemplo, con los estudios, cuando estamos presentando exámenes, el pensar siempre en el error, en pensar pues en que nos puede ir mal y empieza a surgir un miedo que empezamos a esconder, ¿sí? Entonces, como yo sé que puedo ser el mejor, precisamente ese miedo de que no me vaya bien, simplemente pues no lo converso con nadie. Empiezo también a creerme menos capaz que los demás con el pasar del tiempo. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque acabo de recordar algo que me dijo un profesor cuando yo estaba en décimo. Y bueno, fue justamente un profesor de informática. No sé si todavía existen los profesores de informática y si existen, creo que no era como en mi época, a pesar de que no soy tan vieja. Yo soy de esos que nos llevaban a la sala de informática con 3 pelados por computador y no había internet. Pero ese profesor recuerdo que una vez me dijo, no dijo, perdón, porque lo dijo en una clase, siempre habrá alguien mejor que tú o siempre habrá alguien que haga las cosas mejor que tú. Y es cierto, pero creo que esa parte, o a esa frase, perdón, le faltó un pero. Pero eso no quiere decir que tú también puedas ser muy buena en lo que hagas. Esa frase o esa parte le faltó a la frase. Porque imagínate que nos quedemos con alguien siempre será mejor que tú. Es cierto, pero qué tal que eso a mí me desmotive para hacer y hacer lo que quiero ser, ¿sí? Entonces, bueno, eso un poco a modo como de anécdota para ejemplificar pues ese segundo nivel. Ya cuando nos quedamos con ese impostor acompañándonos en todos nuestros proyectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, cuando empezamos a seguir ese miedo y esa inseguridad constante, lo que pues se va a traducir en de pronto tener más trabajo, en dedicar pues más tiempo a actividades relacionadas de pronto a algún proyecto, al trabajo y demás, pues ya ahí sí nos estamos yendo a una parte donde posiblemente vayamos a necesitar ayuda. Entonces quería hacer esa diferenciación. Ahora pues sí, rápidamente nos vamos como a esas estrategias o a esos hábitos que nos pueden ayudar. Primero, y aunque suene difícil y contradictorio, es pues empezar a reconocer nuestros logros y hablar un poco sobre esos miedos que hacen que no podamos reconocer nuestros logros. Esto lo podemos hacer con un amigo cercano. Yo siento que con los amigos muchas veces podemos hacer como catarsis y darnos cuenta de cosas que quizás a nosotros mismos se nos dificulta. Entonces yo creo que el poder hablar con alguien y, y con ese alguien poder reconocer nuestros logros e identificar los miedos, pues nos puede ayudar. Evitar que sea Eh, el amigo chismoso. pues bueno, eso sí. Y un amigo pues de confianza, ¿no? Podemos también llevar un registro de nuestros éxitos. Si yo estoy trabajando, estoy en la universidad, por ejemplo, y debo presentar exámenes, yo puedo sentar y apuntar en una lista todos los exámenes o todos los parciales que yo me vaya ganando. Y puedo tener también en cuenta mis notas y pensar de forma objetiva. Si son todas notas mayores de 4 y de pronto una que otra sobre 3 algo, seguramente es muy bueno. Eh, Empezar a practicar el recibir los cumplidos, aceptarlos, ¿sí? A veces a uno le dicen, oye, te fue re bien en ese parcial. Ay, no, pude haber sacado más. Sí pudiste haber sacado más, pero te fue bien. Entonces empieza a hacerlo de forma consciente, empieza a aceptar los cumplidos, de pronto los que te hacen en casa, los que te hacen amigos, los que te hacen personas del trabajo. Hacer el ejercicio de hacerlo consciente. Incluso puedes hacerlo con cosas más sencillas. De pronto alguien te dice, Walter, se te ve muy bonito ese suéter negro. Gracias, Natalie. No, no Gracias se por ponga a pensar, no mentira, no se ponga a pensar en cosas negativas, simplemente acepte el cumplido o no. Entonces esas son como cositas que lo pueden empezar a ayudar a uno a deshacerse como de ese impostor que te acompaña eh, constantemente, en caso de que así sea. Ok, ok. Bueno, interesante. Me parecen unas estrategias bastante agradables y creo que mínimo viables para casi cualquiera. Eh, yo quisiera añadir, por ejemplo, también
una práctica que me sugirió alguna vez algún mentor en mi entorno laboral, que era relacionado con escribir todo lo positivo, constructivo, bueno o conducente que sucedió en tu día. Al final del día, si es posible, ¿sí? Como que dejar una narrativa o punto a punto de, oye, pues esta mañana me desperté y, por ejemplo, en mi caso me desperté sin rinitis, que sufro de rinitis casi constante. Eso es un plus, ¿sí? Logré tomar, un caso en particular, o sea, la ruta a tiempo, no me dejó la ruta, pues la tomé a tiempo. Cositas mínimas, o éxitos. Por ejemplo, hoy logré entregar el reporte que tanto me tenía estresado. ¡Pac! Checa la lista. Entonces, eso me parece que ayuda, ¿sí? Porque es que tu mente tiene el poder de casi generarse una cierta independencia en tu cabeza, en el sentido de que tú puedes hablarte a ti mismo como si fuera otra persona y, Sí. y decirle, oye, mira, ten en cuenta que hoy logramos esto otro, hoy hicimos esto que no esperábamos, hoy se nos dio esta oportunidad, ¿sí? Y le recabas y eso que pasó, ¿sí? Como que, hey, tenlo presente y tu mente lo va a comenzar a proyectar y día a día vas, de pronto no con la expectativa de esto se va a dar, sino que, oye, pueden pasar cositas buenas, ¿sí? Y esas cositas buenas son gracias a oportunidades que o tú mismo creaste o se te permitieron por estar tú ahí. Yo creo que puede ser una buena práctica. Yo hace un tiempo la he estado intentando. Bueno, no voy a negar lo que he fracasado, el tema de la constancia, sí, pero eh, me ha sido de utilidad, ¿sí? Complementario a las estrategias que dice Natalie y otras que pues, mil y una que podemos de pronto compartirles en nuestras redes sociales de pronto en los próximos días. Podrían serle de utilidad para ir contrarrestando o desenmascarando ese impostor interno que tenemos. Me encanta que hayas mencionado eso, porque bueno, yo lo voy a mostrar acá. Es que no te me vaya a hacer mal aquí la cámara. Okay. Porque mira, yo también tengo mi diario de agradecimiento. Grateful. Es un diario, sí. Okay. Y funciona mucho para hacer la actividad que tú mencionas. Este diario básicamente consiste, es como una agenda, está en los meses, cada día del mes, y tú todos los días debes escribir 3 cosas por las que tú estés agradecido. Y puedes escribir desde que te levantaste sin rinitis hasta que, no sé, fue un día con un clima delicioso, por ejemplo. Sí, por Entonces, ejemplo. practicar la gratitud también puede ser pues muy funcional para esto y seguramente pues para muchas situaciones más. Entonces me encantó que lo mencionaras porque yo tengo mi diario. También me ha costado ser constante, si no te voy a negar, no escribo todos los días, pero pues trato de hacerlo con cierta regularidad y realmente te ayudan. Y pues si quieren el datico, pues yo se los paso. Ya saben, el diario de agradecimiento en la tienda de Natalie por solo 35,000 pesos. No, mentira. Bueno, capaz y lo vendemos, ¿no? Ah, mentiras. Puede ser. Pero sí, es una actividad pues muy interesante y realmente pues ayuda Muy mucho. bonita, sí. Entonces, bueno, creo que nos podemos ir a la parte pues de nuestra Okay. reflexión final, pues para ir cerrando este tema y como para ir dejando esos aprendizajes que nos llevamos de este episodio. Claro que sí. Bueno, bueno, Natalie, yo quisiera que, digamos, de pronto a modo de reflexión, ¿sí? eh, pudiéramos dejar cada uno acá nuestro aporte desde nuestra experiencia, ¿sí? Y cómo de pronto esto podría ser para el colectivo de pronto un punto de partida para desde hoy pararnos a pensar en, oye, el éxito está allá afuera. Incluso aquí mismo, tenemos es que establecer los medios, tener nuestro mindset, nuestra programación mental que nos permita llevar de la manera más viable a la acción todos nuestros pensamientos propositivos o positivos, dejando de lado todo lo negativo. Hay muchos temas aquí que traer a colación y que probablemente den para un siguiente podcast, si te parece, por ejemplo, el tema de cómo una contraparte a lo que es el ego, ¿sí?
en esa línea muy delgada de querer contrarrestar ese síndrome del impostor. Tú trajiste a colación el caso de cuando te decían, hay gente mayor o mejor que yo, pero no significa que yo no pueda aspirar a ser el mejor, ¿sí? Entonces, creo conveniente siempre tener presente que uno, aprender a vivir, valga la redundancia, aprender a vivir el presente. Y es donde nos ponemos los pies en la tierra y desde hoy comenzamos a decirnos, tenemos el ahora, tenemos todas estas cosas a nuestro alrededor. He logrado el portátil en el que estoy trabajando, lo logré con mi esfuerzo, ¿sí? Si fue heredado o si fue regalado, pues yo estaba ahí, si me lo dieron a mí fue por algo, ¿sí? Sí. Este televisor, esta cama, este mueble, todo lo que tengo pues ha sido con mi esfuerzo. Creo que es bastante gratificante, ¿sí? Y como te digo, traigo a colación para agradecer incluso cosas del pasado, de hace muchos años que tuve, pero me han ayudado a estar aquí donde estoy ahora, haciendo ese podcast, por ejemplo, trabajando en el puesto en el que estoy, que ha sido bastante mérito para mí, teniendo los amigos, las compañías que tengo, ¿sí? Mi familia, mi novia, mi mascota, todos. Creo también conveniente que el tema de la autoestima es de mucha influencia en este punto, en el sentido de que es importante aprender a querernos nosotros mismos, y a querernos en el sentido de recordarnos cada día que tenemos la capacidad de sentirnos y hacernos ver como una persona saludable, de mostrarnos como alguien que pues más allá de sus derrotas, sus tristezas, pues podemos seguirle dando y planteando cara a los asuntos, y eso es un logro significativo en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Creo también conveniente y soy fiel promotor de que las palabras y los mantras, esas palabras propositivas, positivas, ayudan mucho a ir dejando de lado esa duda, esa inquietud, esa incertidumbre, esa aversión al riesgo, ¿sí? Y de cierta manera al repetirnos cada día estoy vivo y estoy aquí para enfrentar el ahora, ¿sí? Y que van a llegar y van a surgir muchos conflictos en mi día a día, probablemente me voy a enfrentar a personas que me reten o me pongan en conflicto conmigo mismo, pero puedo salir adelante, puedo contrarrestarlo, al fin y al cabo son personas que hacen parte de todo este vasto universo de personas y yo soy uno de tantos miles de millones. Entonces, programarnos es la síntesis de todo, programarnos a creer en que tenemos la capacidad de salir adelante, tenemos la capacidad, tenemos una mente, para los que estemos limitados, que de pronto te falta un brazo, una pierna, pues, oye, tienes tu memoria, tu cabeza, tus capacidades intelectuales, si es el caso, para proponer ideas, para participar, tienes tu voz, si puedes, tienes tu, digamos, tu perspectiva de vida para enseñar a otros. Y creo que de ahí nace el camino hacia el verdadero éxito. Yo creo, Natalie, que de cierta forma el seguir adelante conlleva mucho de una programación mental, de quién tienes un apoyo, si también consíganse un mentor si es posible, porque a veces también vivimos en la duda de, ¿será que voy por este camino? ¿Será que, por ejemplo, yo me especializo en esto otro? No sé si seguir esta línea u otra, o no sé si mejor emprendo o trabajo en una oficina. Si tengo el mentor idóneo, creo yo que es clave, ¿sí? Para saber a quién tomo como referente, ¿sí? No está de más a veces tener un apoyo, contar, apalancarnos de personas que pues, probablemente no sean las más exitosas, pero han alcanzado su propio éxito a su manera, pero yo de la manera idónea, pero pueden ser un puente, ¿sí? Hacia eso que tú te proyectas ser. Entonces, esa es mi reflexión final al respecto. Gracias, Walter, por esa reflexión realmente muy acertada. Y bueno, si les gusta este contenido, los invitamos como siempre a suscribirse, a dejarnos un like en este episodio. Y bueno, prontamente ya seguiremos subiendo pues muchos más episodios sobre temas pues también interesantes y relevantes para nosotros los jóvenes. No olviden que estuvieron out of the office y chaito, hasta Hasta luego. luego, nos vemos.